Son las 10:14 de la mañana. Y en esta segunda hora de Cita Éxitos vamos a conversar con un colega maravilloso. A mí me encanta. Él es Frank Monroy, periodista especializado en tecnología y telecomunicaciones. También es abogado. Y él dice que la informática y las telecomunicaciones son su ADN. Y vaya que siempre tiene algo que decir y es especialista en cualquiera de sus aportes. Vamos a hablar sobre X. ¿Se recuerdan? Twitter. Bueno, sobre esta aplicación y la reciente prohibición de la aplicación X en Brasil, incluso otros países que están sugiriendo la misma situación. Frank, ¿cómo estás? Bienvenido a esta Cita de Éxitos. Nos encanta escucharte desde el estado Aragua, sobre todo con esta reciente información. Un juez supremo del Tribunal Federal de Brasil ordenó la suspensión inmediata de la red social X, antes conocida como Twitter, tras la negativa de la empresa de nombrar un representante legal en este país, donde recordemos la conexión es bastante considerable. 21.5 millones de usuarios en el mundo tiene X en este país del Cono Sur. Y esto lo hemos escuchado ya, creo que en Venezuela. ¿Cómo estás? Hola, un placer, Kenji, estar al aire contigo. Le mando mi abrazo a Carla, que sé que está de reposo, pero bueno, poner a reposar a ella es muy difícil porque ella es un motorcito. Sí. Y además un placer. Tenía dos meses que no estaba al aire directamente con ustedes. Había estado al aire en programas nacionales, pero que no estaba con ustedes. Estuve hace 2 meses con el programa de Andrea Rocha, que me encantó. Sí, aquí en Maracay. Y que lo grabamos sin electricidad, o sea que fue una aventura grabando, pero bueno, volviendo a lo que tú me dices, mira, esto tiene varias lecturas, ¿sabes? Y alguien puede pensar que me va a meter con el paralelismo venezolano, y no necesariamente, porque hay algo que estamos viendo que me llama mucho la atención. Elon Musk, el dueño de X y de Tesla y de Starlink y de otras cosas más, está teniendo una actitud políticamente interesante, pero a la vez políticamente borderline, es decir, peligrosa, porque intenta meterse en la política internacional, en la política nacional de muchos sitios a la vez, y está abriendo frentes, bueno, digamos de guerra, pero sí de polémica, con muchas jurisdicciones a la vez. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, básicamente entiendo, porque no soy especialista en la política brasileña, y esto es más una información, digamos, de política más que de tecnología, entiendo que hay un juicio en Brasil que tiene ha levantado controversias, y Musk tomó posición en contra de la posición del gobierno brasileño, y que tras de la prohibición de X y también de la cuestión de confiscar, como quien dice, los ingresos de Starlink en Brasil, está una reacción política del gobierno de Lula hacia Elon Musk. Es decir, estoy hablándote por encima, tú me estás preguntando, claro, un poco para entender el contexto. Entonces, por supuesto, le pidieron a X y a al grupo de Musk que nombraran un asesor legal en Brasil que los defendiera. Y Musk dijo, no, mijo, yo no me meto en ese rol. Es decir, sí me meto, pero no voy a enfrentar la justicia brasileña. Claro. Y de allí sale esta prohibición. Esta prohibición de todas, en el país que sea, no favorece ni la libertad de expresión, evidentemente, ni la neutralidad de la red. Se supone que uno de los espíritus de Internet es la neutralidad de la red, es decir, tú juzgas si estás bajo una jurisdicción, sí, es decir, tú no puedes cometer delitos en la red, pero se supone que tampoco los gobiernos deberían sobreregular el contenido en la red, y ya vamos viendo que varios países quieren
meterle mano a X. ¿Por qué digo la libertad de expresión? Bueno, X, que yo la sigo llamando Twitter. A mí me encanta Twitter. Y que de aquí en adelante le voy a decir Twitter para que la gente no se me confunda y yo tampoco me confunda. Twitter es una gran ventana de peso político en toda Latinoamérica. Es la red que más usan los políticos digamos, desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Claro, desde el punto de vista institucional, de hecho, tenemos que decirlo, Fran, porque hay veces que los anuncios se hacen a través de esta red, más que las ruedas de prensa. De hecho, no hay como ese feedback con los periodistas que había antes, esos anuncios, esas ruedas de prensa. Esta plataforma, desde hace muchos años, tomó esa primicia de declaraciones políticas. Y te digo una cosa, hay líderes políticos en Latinoamérica que tú le apagas X y se desaparecen ellos y se desaparece su militancia política. Es decir, parece que no llenan, o sea, llenan una cuenta de X, pero no llenan una plaza. Y de alguna manera también, visto desde otro punto de vista, es la gran válvula de escape de muchos ciudadanos. Claro, Frank, pero más en nuestro país, pues. Claro, fíjate, hay una respuesta que la dio Luis Ignacio Lula da Silva y dice que todos y cada uno de los ciudadanos de cualquier parte del mundo que tienen una inversión en Brasil están sujetos a la Constitución brasileña y a las leyes del país. Esa misma declaración la hemos escuchado de otros líderes y por otra parte están estas formas desde todos los cambios que han sufrido la plataforma emanados por Elon Musk. Pero yo quisiera seguir conversando contigo sobre esto porque esto es una coyuntura informativa donde está la libertad de expresión y está la constitución de cada una de las naciones, un tema, como tú dices, más allá de la red. Pero vamos a hablar en la próxima parte, porque vamos a escuchar un tema de cómo se utiliza el control social y la importancia que tienen las redes sociales desde el punto de vista de los gobiernos, ¿ok? Porque la siguen utilizando y la necesitan para emitir su información y el derecho de los ciudadanos. ¿Te parece? Vamos con un tema y retornamos. Una profesión, una pasión. Melodías de siempre. Cita Éxitos con Carla y Kenji. De 9 a 11 de la mañana. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Tiempo de éxitos con Wilmer Raven López. De 11 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Destino Éxitos con María Eugenia Delgado. 10 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Gente de éxito con Andrea Rocha. Todos los sábados y domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Menú Éxitos con Yanely Méndez. De 12 del mediodía a 1 de la tarde. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. El podcast con Emerson Ramírez.
cada fin de semana, de 4 a 6 de la tarde. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Cita Éxitos con Carla y Kenji. De 9 a 11 de la mañana. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Tiempo de éxitos con Wilmer Ramos. Y continuamos con esta entrevista con mi colega periodista especializado en tecnología, telecomunicaciones, también abogado Frank Monroy. Él sabe de lo que habla. Estamos hablando de la coyuntura con X, con Twitter, porque vamos a continuar. A mí también me gusta llamarla Twitter. Y la importancia que tiene esta red social para, vamos a decir, los políticos no de Venezuela, no de Brasil, en el ámbito mundial, cómo han utilizado esta plataforma para comunicarse con el mundo, la libertad de expresión, las constituciones en el mundo y toda esta coyuntura o esta polémica que se ha generado, no solo con esta aplicación, sino con otras. Estamos hablando del control social a través de la comunicación. Vamos a llamarlo por su nombre. Frank, te escucho. ¿Me escuchas? Frank Monroy, bueno, estamos tratando de restablecer la comunicación. Bueno, recordemos que en estos tiempos, en esta coyuntura, las redes sociales, el acceso a la información, no solo en Venezuela, en países latinoamericanos, como es el caso de Brasil, que hay un juez emitió una orden donde están exigiendo a la red social X, recordemos, dirigida por Elon Musk, de que envíen un representante legal al país para que la red pueda seguir funcionando y que toda red, toda aplicación y todo ciudadano debe apegarse a lo que es la constitución de ese país en particular, lo dijo Luis Ignacio Lula da Silva. Estamos escogiendo este tema porque esa misma acción que está ocurriendo en Brasil la hemos sentido también en esta latitud del mundo. Entonces retomamos la conversación con Frank Monroy. Frank, yo quiero llamar las cosas por su nombre, el significado, o si tú opinas que esto tiene que ver con un ejercicio de control social y cómo esa coyuntura en las redes sociales afecta a los ciudadanos y cómo es utilizada también por líderes mundiales. Mira, claro que es control social y claro que nos afecta porque evidentemente cierra oportunidades de expresión y de información que son muy importantes en sitios donde a veces, en sitios del mundo donde a veces la información tiene que, digamos, brincar cercos que no serían normales en otros sitios. De alguna manera, Lula y el gobierno de Lula ha sido interesante, no de ahorita, sino de los otros periodos en que ha sido gobierno, con sentencias un poco extrañas. Recuerden que en 2016, si mal no recuerdo, ahora no recuerdo si estaba él o Dilma Rousseff, que es su propio, del mismo partido, prohibieron el uso de WhatsApp en Brasil, y eso generó un tráfico terrible en el resto del mundo. Se generó congestión en casi todos los proveedores mayoristas de Internet en Latinoamérica, porque ese tráfico se ejecutó de otra manera y ahí pasan cosas insólitas de alguna manera. Entonces ya no es primera vez que Lula o que el Partido de los Trabajadores, el partido de él, atenta contra la neutralidad de la red y contra la libertad de expresión en redes en el gigante del sur. De alguna manera también lo terrible de esto es que sienta precedentes que no necesariamente son vinculantes en otros países, no necesariamente, ojo con esto, pero que le dan ideas a los gobernantes de otros países
para de alguna manera atacar la neutralidad de la red. En Venezuela, hoy miércoles, tenemos 27 días sin Twitter, lo que nos ha llevado a ser un país campeón en el uso de VPN. Pero hay algo interesante que al menos saco yo por mi tráfico. En estos 27 días, salvo el primer día, no ha habido una baja de tráfico en mi Twitter. Al contrario, mi tráfico creció con unos picos de 40 y 50% este fin de semana, y está en el mismo nivel que hace 2 meses o hace 3 meses. En todo caso, repito, sí, es una medida de control social y una medida que además perjudica al comité de 21 millones de usuarios de Twitter en Brasil, cuando es básicamente una disputa legal y un poco una disputa de aquí estoy yo, Elon Musk. Muchos piensan que quiere ser candidato presidencial en Estados Unidos, pero no puede porque es surafricano. Pero de que quiere ser un líder mundial ya lo ha demostrado. De que quiere meterse en Honduras y en aguas más profundas, pues eso lo está mostrando porque, vaya, en el último mes ha tenido encontronazos por la propia red social de la que es dueño, con 2 presidentes de dos países latinoamericanos. Bueno, pero eso dice mucho del futuro del mundo, porque mientras hay controversias en distintas latitudes, está la carrera espacial también, pero eso ya es otro tema, Fran, porque nos tenemos que sentar ya a hablar más profundamente y es muy poco el tiempo, pero sí hay antecedentes de este tipo de situaciones, de utilizar la comunicación para el control social, y por supuesto, quien tenga el monopolio, quien tiene el poder para activar o desactivar esas vías de comunicación, bueno, logra los objetivos. No sé si recuerda antecedentes como ocurre en China, antecedentes como lo que ocurrió con Mubarak en Egipto. ¿Te acuerdas lo que ocurrió con Mubarak en Egipto? En esta, vamos a decir, en este término del mundo, a esta altura de la historia, en esta generación, lo que es cortar la comunicación mediante redes sociales es tal cual como coartar la libertad de expresión. Total, porque de hecho, desde el punto de vista legal, es el mismo principio y es el mismo todo. O sea, de alguna manera, la libertad de expresión no solo está presente en los medios físicos, los medios digitales hoy por hoy, tanto por regulación jurídica como por lo que se llaman fuentes indirectas de derecho, ya se asimilan a los medios de comunicación tradicionales. Y sí, y no solo eso, no tanto, o sea, lo más importante es que se lesiona la posibilidad de informarse, o sea, de estar informado, y le lesiona la voz a muchos usuarios que no necesariamente son periodistas, pero que sí informan y que opinan de lo que está pasando en su entorno. Por cierto, como dato curioso, un estudio de opinión que se hizo hace más de un mes ya, el 70% de los venezolanos se enteraron de la campaña electoral del país, principalmente por Twitter. Luego vino la radio y en último lugar estuvo la televisión abierta en Venezuela. Algo que llama bastante la atención. Entre Twitter y radio se informó el 90% de la gente en Venezuela de los resultados y de cómo iba, de lo que iba pasando en el día a día de la campaña electoral que se vivió hace un par de meses en nuestro país. Claro, Fran, y aprovechando tu intervención, ya nos quedan 2 minutos y son temas de análisis profundo y agradecemos, hemos colocado la posición del empresario y sus acciones controversiales, la posición de países como de Brasil en llamando al respeto a su constitución, a su soberanía, la posición del derecho ciudadano, pero para no entrar en pánico con la coyuntura en las redes sociales, ¿cuáles son tus recomendaciones? Mira, por ahora, al menos en Venezuela,
Y a la luz del derecho venezolano, uno, siempre tratar de escribir respetuosamente y sin atropellar las leyes venezolanas. Es decir, no insultos, no maldiciones, amenazas de muerte, ese tipo de cosas son delictivas y son peligrosas. En el caso de usuario, bueno, por ahora necesitamos usar un VPN. Gracias a Dios, la adopción de los VPN en Venezuela fue insólita, y hasta ahora se ha sorteado bien el uso de VPN, y evidentemente crear redes de confianza, es decir, no creerle al primer loquito que aparece en redes sociales porque aparece en redes sociales. Claro. Generar una serie de voceros, de periodistas, de generadores de opinión que te parezcan confiables, e ir haciendo una especie de red de confianza. Es decir, lo escuché en Cita Éxitos, eso debe ser serio. ¿Por qué? Porque las dos conductoras son serias. Lo escuché, lo leí en tal lado. Ok. Se lo leí a Kelly, bueno, sí, ella es confiable. Se lo leí a Carla, ella es confiable. E ir trazando, como que dice, un mapa de comunicadores, de líderes de opinión confiables, para no caer ni en manipulaciones, ni en mentiras, y sobre todo que en este momento, con la inteligencia artificial, que esto es como para otro programa, se pueden generar realidades tan reales que pueden, como quien dice, caer en ellas. Bueno, Frank, nosotros agradecidos, por favor, todas tus coordenadas para seguirte. Tú eres una fuente confiable siempre, y bueno, nos encanta. Tus redes sociales. Mira, no me piropees tanto, no me voy a poner rojo, chica. Mira, Adolfo Monroy, para sus preguntas de tecnología y telecomunicaciones, allí los espero con los brazos abiertos, y como siempre, verdad, un placer estar al aire en la señal Éxitos y en el Circuito Unión Radio. Abrazos a todos los amigos allá de Maracay, y bueno, yo espero que la próxima vez que yo vuelva a Maracay, Osvaldo sí esté en la oficina. Un abrazo. Un abrazo, Fran. Siempre de la casa del Circuito de Éxitos y el Circuito Unión Radio, y de esta Cita Éxitos 10:37.